Apreciada iglesia y todos los que me escuchan, tengan un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por iluminación del Espíritu Santo en sus santas escrituras, me nace desde el fondo de mi corazón compartirles los días domingo lo concerniente al gobierno de Dios y nuestros sufrimientos. Hoy pondremos las bases de esta doctrina y para el próximo domingo comenzaremos a edificar sobre este fundamento. Esta es una doctrina consoladora no solo para tiempos específicos de dolor, como los que estamos viviendo hoy por causa del COVID-19 y el desplome económico que ha afectado a todo el mundo, sino que es una doctrina consoladora para todos los tiempos, porque a fin de cabo la providencia divina y el sufrimiento es una herramienta eficaz de martillo y cincel, de pintura y pincel para Dios hacernos esculturas de la imagen de Cristo. El corazón del creyente debe de creer y su mente debe de entender que la providencia y el sufrimiento actúan juntas para el bien supremo de la iglesia y lleva a cabo el propósito eterno de Dios, como lo expresa San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y David declara en el Salmo 57, versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Tanto el hebreo como el griego, es decir, el Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia concuerda que Dios obra todas las cosas para el bien de su iglesia y para la gloria del propósito de su voluntad. Hay dos maneras en que Dios se manifiesta a nosotros, que es por su palabra y por sus obras. La gran gloria de las obras de Dios en la creación y en la providencia consisten en afirmar lo que Él ha dicho en su palabra escrita. Hay un deleite para la iglesia y es observar el gobierno divino. Cuando clamamos al Dios Altísimo a fin de obtener socorro y alivio, levantando nuestra alma en clamor, en oración, podemos ver su mano extendida favoreciéndonos. Escuchen esto, el gobierno divino no solo les lleva al cielo, también trae el cielo a sus corazones ahora mismo. El sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su iglesia. Aunque todo el mundo esté ocupado moviendo las velas y remando en una dirección contraria al propósito de Dios, es un enorme privilegio fijarse en cómo el mundo lleva a cabo el propósito de Dios oponiéndose a ellos. Él hace que el mundo resista su voluntad, pero hace
que su iglesia se multiplique esparciéndola. Hay grandes regocijos en la vida cristiana que son demasiado grandes para ser descritos. Entre estos se encuentra el deleite de meditar en el gobierno divino en nuestra propia experiencia personal. Medítalo por ti mismo, saboréalo y lo confirmarás. No necesitarás más persuasión. David dijo: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y Pablo dice: todas las cosas les ayudan a bien. Cuando David oró la oración citada en este salmo, estaba en peligro de muerte por el rey Saúl. Y Dios contestó la petición de David rescatándolo del peligro. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde a las súplicas de sus hijos cuando éstas están conforme a su voluntad. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. A veces no inmediatamente, pero sí a su debido tiempo. La obra de Dios siempre nos favorece en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en los asuntos pequeños como en los grandes. La experiencia de David, de que Dios le ayudó en el pasado, le dio esperanza y fortaleza para continuar clamando a Dios en sus necesidades. Los creyentes hoy en día deberían pensar acerca de cómo Dios ha obrado a su favor en el pasado. De este modo su fe y su esperanza serán fortalecidas. Sin embargo, la Iglesia de Cristo no puede entender plenamente todo lo que le sucede en su camino hacia el cielo. Al inicio de la prueba, pueda que no lo entienda, pueda que lo entienda después, o pueda que nunca lo entienda en esta vida. Así lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro en San Juan capítulo 13, versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y San Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, lo siguiente. Primera de Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los espejos en la antigüedad eran de metal pulido, de oro, de plata, de bronce, por lo que no reflejaban el rostro con la misma perfección de los espejos que ahora tenemos. De ahí que Pablo usa la metáfora del espejo, no solo para dar a entender el modo indirecto de ver las cosas celestiales en esta vida, sino también con la oscuridad con la que vemos las obras de la providencia de Dios. Pero el apóstol añade que veremos cara a cara. ¿A quién?
El contexto del cual está hablando el apóstol es acerca de la visión facial del Señor Jesucristo. Todo el que conozca la mentalidad cristocéntrica de San Pablo no dudará de que se refiere a la visión literal del Señor. Después de esto se correrá el velo de nuestra ignorancia presente. En la vida presente, nuestro conocimiento de Dios y de los eventos celestiales es imperfecto. Pero tras el paso a la eternidad, nuestro conocimiento será perfecto. Oh glorioso cambio. Pasar de la oscuridad de la luz, de las nubes, al claro resplandor solar del rostro de nuestro Salvador y ver la luz en la propia luz de Dios. En lo mejor es únicamente el crepúsculo mientras estemos en este mundo. Pero allí será un día perfecto y eterno. Cuando lleguemos al cielo, veremos que no solo es un bello lugar, sino que además veremos la belleza del camino por el cual fuimos traídos. Es como cuando observamos las diferentes partes de un carro. Primero vemos las partes por separado y luego vemos el carro por completo con todas sus partes trabajando juntamente, llevándonos a nuestro destino. Cuán hermoso será cuando veamos de una sola mirada el plan entero del gobierno de Dios y la razón correcta de cada acto divino. Aunque nuestra vista actual es muy borrosa, en comparación con la visión que tendremos del cielo, no obstante, todavía hay mucha dulzura en ella, y lo que hoy vemos en parte, aún puedo llamar una representación del cielo. Sin embargo, quiero resaltar que antes de que lleguemos al cielo y estemos cara a cara a nuestro amado Salvador, en el tiempo presente Dios tiene un cuidado especial con la iglesia. Cristo es tanto cabeza de la iglesia, pero también es gobernador de todo el mundo. Y mi objetivo en esta serie de mensajes no es tratar con aquellos que no creen en Jesús. Quiero convencer a todos los que dicen que Dios existe, que las obras especiales de su gobierno no son meros accidentes, puesto que demostraremos que Cristo es el creador de todo cuanto existe, gobernador de todos los eventos del mundo y dueño de la iglesia. Hay muchas personas que se identifican como creyentes, pero que consideran las cosas que ocurren en sus vidas como si solo fueran eventos accidentales. Piensan que los asuntos de este mundo y de los creyentes no son gobernados por Dios, que solo Dios puede intervenir cuando el hombre se lo permite. El resto son por causas naturales. Pero esto significa vivir como si Dios no existiera. Los que piensan de esta manera deben de considerar las siguientes preguntas, que serán el desarrollo de lo que resta de nuestro mensaje de hoy. Primera pregunta: ¿cómo es posible que en muchas ocasiones la iglesia ha sido rescatada del peligro por un poder superior o en contra del curso mismo al de la naturaleza?
El mar inunda y ahoga todo lo que esté a su paso. Pero el mar rojo fue dividido y en un muro de agua se formó a cada lado para que el pueblo de Israel pasara sano y salvo, escapando del poder del faraón. Dice Éxodo capítulo 14. El fuego abraza y quema todo con su poder. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, echó a los 3 amigos piadosos de Daniel al horno de fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego, la intensa llama no tuvo poder para dañar ni siquiera un cabello de sus cabezas. Pero al mismo tiempo mató a quienes les habían echado en el fuego. Esto está en Daniel capítulo 3. Es natural que las bestias salvajes y hambrientas maten y coman a los hombres. Pero Daniel pasó toda la noche con los leones en un foso sin hacerle daño. Pero sin embargo, después devoraron a quienes le echaron. Daniel capítulo 6. Segunda pregunta. Si los eventos no son gobernados por Dios, ¿cómo es que las causas naturales trabajan juntas de una forma tan majestuosa para el beneficio de la iglesia? Considere por un momento mi razonamiento con respecto a la historia de José, hijo de Jacob, que está entre el capítulo 37 al 50 del libro de Génesis. Si ustedes se toman el tiempo, hay 12 pasos de la providencia divina a través de los cuales llegó a ser el principal gobernador de Egipto. Si uno solo de ellos hubiera fallado, entonces la historia habría terminado en una forma distinta. Si la mujer de Potifar no se hubiese enamorado de José y con calumnia echado a la cárcel, hubiese permanecido sirviendo como esclavo en esa casa. Dios es capaz de hacer diferentes cosas para cuidar a su iglesia. En la misma forma que un carpintero toma un trozo de madera rústica y la convierte en una obra de arte, de igual manera, las manos dotadas de sabiduría infinita usan las herramientas celestiales en el taller de la providencia para cumplir su gran plan a favor de que todas las cosas ayuden a su iglesia. Tercera pregunta. Si los asuntos de la iglesia no son gobernados por Dios, ¿cómo es que las acciones más poderosas para destruirla no tienen efecto? ¿Y las acciones más débiles de la iglesia para su protección tienen éxito? Tal fue el gran poder usado por el faraón en su intento para destruir el pueblo de Israel, que a la razón natural del hombre, como llegaron a pensar los mismos judíos, que sería imposible escapar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Dios usó esos mismos dioses representados en las plagas y destruyó favoreciendo a su pueblo. Esto está en Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. Los emperadores romanos, quienes conquistaron el mundo y destruyeron grandes reinos, usaron todo su poder contra la pobre y débil iglesia. Pero la iglesia sobrevivió, porque esto dijo Dios a su pueblo escogido en Isaías capítulo 54,
versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Por otro lado, Jesús escogió a débiles y rústicos hombres para plantar el cristianismo en el mundo. Cristo no escogió a hombres de autoridad en las cortes de los reyes, sino 12 hombres comunes, pescadores, y uno de ellos publicano. Fueron enviados no juntos, unos a un país y algunos a otros. Y no obstante, en un corto periodo de tiempo se esparció el reino de Dios e iglesias fueron fundadas en los diferentes reinos del mundo. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, el gobierno especial de Dios ha guardado a los creyentes en tiempos de peligros y ha prevenido todos los intentos para destruirles. Cuarta pregunta. Si no hay un gobierno divino ordenando todas las cosas para el bien de su iglesia, ¿cómo es que el bien o el mal que les es hecho en este mundo es retornado a quienes les trae bien o mal sobre ellos? Rahab ocultó los espías enviados a Jericó y fue salvada cuando toda la gente de la ciudad fue destruida. Esto está en Josué capítulo 6, verso 25. Publio, principal de la isla de Malta, dio hospedaje a Pablo después de un naufragio, y el Señor Jesús de inmediato le devolvió el pago, sanando a su padre de una terrible enfermedad. Hechos capítulo 28, versículos 7 al 8. De la misma manera, los males hechos en contra del pueblo de Dios han sido devueltos a sus enemigos. Como ya hemos visto, fue el propósito del faraón destruir a los niños inocentes del pueblo de Israel. Pero Dios le pagó su mal matando a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Éxodo capítulo 3. Amán hizo una gran horca para colgar a Mardoqueo. Pero Dios ordenó que Amán y sus 10 hijos fueran colgados en ella. Esther capítulo 7, verso 10. Después que el cruel emperador Herodes ordenó la completa abolición de la religión cristiana, dice Hechos capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Salomón dice en Proverbios capítulo 26, versículo 27, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y Jesús dijo en San Mateo capítulo 7, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Quinta pregunta. Si todas estas cosas son meros accidentes naturales, ¿cómo es que concuerdan tan exactamente con las Escrituras en todos los detalles y ocurre en el tiempo oportuno?
Cuando Dios pidió a Abraham que le sacrificase a su único hijo, Isaac, y cuando llegaron al monte Moriah y tenían todo listo para el sacrificio, el ángel llamó a Abraham y le mostró un carnero para el holocausto justamente cuando estaba a punto de matar a su hijo Isaac. Esto está en Génesis capítulo 22, versículo 10 al 14. Pero escuchen esto, después de 1800 años, tal cual como dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Jesucristo, como el Cordero de Dios, dio su vida por su iglesia en ese mismo monte de piedra caliza, el monte Moriah, que después fue llamado el monte Gólgota. Hice esta pregunta: si todas estas cosas son meramente accidentales, entonces, ¿cómo es que tienen una relación con las oraciones de los creyentes? Quienes saben que han recibido respuestas muy claras a las peticiones particulares que han hecho a Dios. El siervo de Abraham llamado Eliezer, el cual le envió a buscar esposa para su hijo Isaac, oró al Señor y su oración fue contestada exactamente en conformidad a las palabras que él usó. Génesis 24. Los hijos de Israel clamaron al Señor cuando el faraón y los egipcios los perseguían y el mar rojo se dividió frente a ellos. Éxodo 14:10. Ahora, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró de día y de noche por él. Y en esa misma noche, un ángel le rodeó con un gran resplandor, rompió sus cadenas, abrió las puertas y le puso en medio, en la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 12. ¿Quién puede decir que la providencia de Dios no enseña que Él es un Dios que escucha y que contesta las oraciones? Él escucha nuestras oraciones y promete que su presencia estará con nosotros en cualquier situación en la que estemos. Amados hermanos, Él controla todos los eventos naturales y ningún evento natural podrá dañarnos. Pues dice Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Obran las causas naturales para el beneficio de la iglesia? Esto está de acuerdo con las Escrituras. San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 22 y 23, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. San Pablo declara por inspiración divina de que Jesús es el Creador y el supremo gobernador soberano. Cuando dice en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Efesios 1, del 19 al 23 dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En griego, poder es dunamis, que viene de la palabra dinamita. Y este dunamis soberano, su poderosa fuerza está a favor de los que creen. Y de este poder con que se impone su fuerza todopoderosa, designa el poder con que Dios lleva a cabo sus obras providenciales. Los creyentes pueden tener la más completa seguridad de que Cristo llevará a cabo por ellos todo lo que les ha revelado y prometido, porque su poder sobrepasa toda medida. Y con el poder que le fue dado al Padre, y con el poder que Dios el Padre le dio a Jesús, y mediante el cual también resucitó, nos ha hecho sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Por el momento es en un aspecto espiritual, pero cuando dé paso a la eternidad, literalmente gobernaremos sobre todas las naciones. El señorío de Cristo está sobre toda potestad humana, angelical y diabólica. Todo está sometido a sus pies. Y Él, como cabeza de la iglesia, también ejerce su señorío sobre todas las cosas. Es dado a la iglesia y para beneficio de la iglesia. La iglesia tiene autoridad y poder para sobrepujar toda oposición, porque su jefe y cabeza es el Señor de todo. Además, la iglesia está llena de la plenitud de Cristo, no solo con sus favores, sino también con su presencia divina. Y para reafirmar nuestra fe y confianza en Jesucristo, dice el mismo apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. San Pablo menciona 5 cosas por las cuales debemos reconocerlo como el gobernador divino. Primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas en Cristo como en su centro de unidad, que confiere a todo ser su verdadero valor y realidad. En Cristo fueron hechas todas las cosas como en su punto de cita, de encuentro. Y fuera de Él no hay cosa que exista. Segundo, todo fue creado por medio de Él. Cristo puede considerarse en cierto sentido no solo mediador de salvación, sino también el constructor divino y mediador de la creación. Tercero, dice San Pablo, para Él. O sea que todas las cosas están orientadas a Él. Todo el universo creado está dirigido a Él. Todo lo que sucede en este cosmos es para la gloria de Él. Como dice San Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuarto, todas las cosas en Él
subsisten. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente la creación no subsiste por sí misma, sino que también no hay ni un solo evento sin su permiso y sin su control. Pues la supremacía de dignidad absoluta de Cristo sobre todas las cosas, que además tiene en él su consistencia, él conserva la cohesión y armonía en el universo. Y quinto, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Con la mayor naturalidad, después de presentar a Cristo como el creador del universo y quien tiene el derecho innato de todas las cosas y que todas las cosas le glorifiquen, el apóstol lo presenta como la cabeza de la iglesia. La idea de Cristo como cabeza de la iglesia es que Él es el verdadero manantial de la vida espiritual de la iglesia. Y si Él ha resucitado de entre los muertos, nos dio la victoria sobre estos enemigos poderosísimos que es la muerte, Satanás y el pecado. Preguntémonos, ¿no nos dará también la victoria sobre todas las demás cosas, siendo enemigos más débiles? Claro que sí, claro que sí. Mis queridos hermanos, Jesús es el Señor no solo de la iglesia, sino también su señorío soberano está sobre todo el universo. Y como lo hemos probado en las Escrituras, la historia de nuestra salvación es efectuada por un gobierno soberano que controla los eventos naturales, sean buenos o malos, sabiendo que todos nos favorecen para nuestra salvación. ¿Cómo podemos llegar a desconfiar nuestras vidas ante pruebas tan claras de su gobierno providencial? Donde la persona de Cristo actúa como Creador, Señor y Salvador. Les desafío a que crezcan en fe, confianza y esperanza en el amado celestial, en medio de esta turbulenta situación que hoy vivimos. El Señor Jesucristo gobierna todo con poder soberano. Y todos los eventos y circunstancias de esta vida contribuyen para nuestra salvación. Y todo apunta para la gloria y excelencia de su nombre. Gocémonos y alegrémonos en medio de nuestros sufrimientos, porque todos nos ayudan a bien. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, te imploro que abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver más allá, Señor, de lo físico, de lo externo. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo incomprensible de tus obras, pero que esto fortalezca nuestra fe y dependencia a ti, sabiendo, como dice San Pablo, que los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Oh, que Cristo cada día más, en medio de esta situación, sea formado en nuestras vidas. Para gloria y alabanza de tu nombre, te lo pido. Amén.